Igual hasta el 14, Bueno, si no están laburando. hasta el 14 de febrero. Formalmente, pero están de receso desde septiembre. Bueno, sí, el año electoral tiene un receso especial, eso es verdad, más allá de que hay extraordinarias. Claro. Digo, las ha habido, tanto en el Senado como en diputados, por proyectos que fueron quedando para atrás y por instancias concretas de que el Parlamento o una de las cámaras sintió la necesidad de convocarse, de autoconvocarse. Pero eso es ley electoral, digamos, ¿no? O sea, el año de las elecciones, en septiembre se termina, teniendo en cuenta que octubre es la elección, ¿no? Entonces, en definitiva es para no politizar o partidizar o de alguna manera electoralizar el Parlamento en el mes en donde se están jugando el partido, digamos. Está bien, digo, pero ¿no habría que hacer alguna modificación al respecto? Modificación está lleno para hacer. Está bien, pero de esto que estamos hablando particularmente. Tiene que haber voluntad política. Ahora, por ejemplo, yo creo que lo veo con mucha simpatía, digamos, el hecho de que el próximo presidente de la Cámara de Diputados sea Martín Lema, del sector de la calle Pou. ¿Por qué digo esto? Digo porque le tengo un gran respeto como diputado a Lema, pero además porque, por ejemplo, ya he visto declaraciones de él en torno al tema de solucionar de una vez el tema de las partidas de prensa, por ejemplo. ¿Y por qué digo de que es una buena noticia en términos generales? Porque además de que descuento que va a ser una buena presidencia, es decir, ¿qué pasa? El tema de las partidas de prensa, yo me cansé de decir el tema, pero el tema es que después el corporativismo político te termina callando. ¿De todos los partidos? En todos los partidos, o sea, es como, bueno, no hagas olas. ¿Viste? La filosofía de no hagas olas. Un discurso hacia afuera, hacia la gente, y otra cosa es lo que hacen en la práctica adentro. Y es como la sociedad misma. O sea, la sociedad misma. Es decir, bueno, pero acá estamos hablando de cosas públicas, ¿no? Ustedes manejan cosas públicas. Y claro, pero ¿vos te creés que los funcionarios públicos, los diputados, los senadores, los ministros, los presidentes, es decir, son personas de carne y hueso de una misma sociedad, con una misma idiosincrasia? Entonces, lamentablemente, a veces es un corte de la sociedad. Podrá ser un corte un poco más, a veces, exigente, ojalá que fuera más exigente y que, no cayera en una cantidad de cosas que son propias de nuestra idiosincrasia, como la viveza criolla, como la gauchada, como una cantidad de cosas que ya sabemos que son típicamente uruguayas. Pero yo veo muy bien lo de Martín, ¿por qué? Porque Martín, como va a ser el presidente de la Cámara, lo va a poder hacer. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ya va empoderado para poder hacerlo. Ahora, un legislador, yo también me acuerdo de que, recuerdo legisladores de todos los partidos que sobre ese tema han tenido una denuncia, han denunciado el tema, han dicho, che, esto hay que solucionarlo, esto hay que blanquearlo, es bueno para la democracia, decir que o sacamos la partida de prensa, o si sentimos de que tiene que ser parte del sueldo, se incluye en el sueldo, o si tiene que existir esa partida para otra cosa, comunicación del legislador. Bueno, ahora, no podemos decir que hay una partida de prensa, ¿tá? De 20 y pico mil pesos, cuando en realidad, es decir, los diarios hoy se leen por Para internet. Para mí es muy poco etcétera, serio, etcétera. muy poco serio. Y el argumento que usted me está dando también me parece poco serio. No, yo creo que Le voy a explicar por qué. Usted no me puede decir un legislador, ¿cuánto gana un legislador? Sí, 140 mil pesos, 140 mil pesos. Sí. Usted no me puede decir de que están pensando si de pronto la partida de prensa debe formar parte del sueldo. O sea, no sabemos si en vez de 140 vamos a ganar 170 por concepto de sueldo o vamos a tener 140 más una partida de prensa, que como usted dice, ¿quién lee el diario papel? Nadie. Por una cuestión de practicidad, por una cuestión de medio ambiente, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces,
me parece que sería una buena señal, más allá de que sean prácticas de toda la vida, no quiere decir que porque se hicieron toda la vida estén bien, No. de que, bueno, hay una cuestión de un corporativismo que es la sociedad misma. Bueno, pero a ver, aíslense ustedes y que el Poder Legislativo dé una señal, y además vendría muy bien que haya una señal clara del sistema político, de decir, no estamos de acuerdo en esto. Nos parece que no va en consonancia con la situación de la sociedad. ¿Cuánta gente hay que, otra que 140, cuánta gente hay que no gana ni 14? Entonces, una cuestión de decir, muchachos, vamos a reunirnos, vamos a dar una señal fuerte hacia la población de que el sistema político se está depurando y no vemos que se haga eso. Eso en 10 años yo, siendo legislador, más de una vez lo planteé y naufragó. Y escuché a otros que lo planteaban de otros partidos y naufragaba. Por eso, ¿Por qué? Porque había, bueno, una cosa de decir, bueno... no, dejá, che, que nos vas a sacar 23 palos del bolsillo, dejate en bromar, sí, vos, demagogo. Una onda de decir, bueno, el interior te dicen muchas veces, no seas malo, porque justamente ese es parte del hándicap que yo tengo por los kilómetros, porque me voy pero yo si vivo en Baltasar Brum y me postulo como diputado, yo no puedo decir, pero miren que yo soy de Baltasar Brum, yo me gasto $6.000 de nafta al año, o sea, problema tuyo. O sea, estoy de acuerdo. Yo laburo y si para ir a mi laburo me tengo que tomar 2 bondi y demoro 4 horas en llegar, es un problema mío. Yo no le puedo decir a la empresa, págueme más porque yo vengo del barrio no sé cuánto. Por eso celebro que Martín Lema vaya a ser presidente de la Cámara y tenga esta idea, instale esta idea, porque primero ya digamos, la investidura de presidente de la Cámara y la votación seguramente unánime que va a haber a su investidura le va a dar la posibilidad del respaldo político para tomar medidas, ¿no? Es decir, y creo que va a ser una de las cosas que se va a arreglar, ¿no? Es decir, que se va a eliminar y se va a arreglar. ¿Va lento el Uruguay? Sí, es real. Es decir, yo entiendo y comparto tu planteo, digamos, en términos generales y también el tono, es decir, de indignación o de molestia porque es justo. Es decir, y por eso celebro, digo, cuando me enteré lo de Martín y cuando enseguida en la primera o segunda entrevista que dio, dijo que una de las cosas que iba a hacer, además de, es decir, eliminar una cantidad de leyes que están superpuestas, etcétera, etcétera, hacer un ordenamiento y una depuración, otra de las cosas era la austeridad y dentro de la austeridad era terminar con el tema de las partidas de prensa, me pareció fantástico. ¿Qué elementos hay para pensar de que Martín Lema va a tener buena suerte, más allá del cargo en la presidencia de diputados? Porque ha habido otros presidentes de diputados que han impulsado economías del Parlamento y también... Han logrado en otras áreas. Nadie se metió con ese tema, pero Martín, al plantear el tema, al blanquear el tema y al tener el respaldo del presidente de la República, ser un hombre del presidente de la República... Al ser votado seguramente el 15 de febrero próximo por la unanimidad de las cámaras, va a tener, a veces vos necesitas como esa envergadura política, aunque seas par, ¿no? En este caso son todos diputados, pero no es lo mismo. Para poder plantear este tema y que haya voluntad política. Y si el presidente de la Cámara lo plantea, es decir, no creo de que alguien se anime a decir en esta bancada no hay voluntad política, más en tiempo de cambio. Se nos termina el tiempo, me está indicando la producción, y tenemos que hablar del libro, este libro que está presentando, que habla de la diversidad en el Uruguay, una diversidad que, bueno, ha traído muchas polémicas, ¿no? La comunidad LGBT que está en la lupa. ¿Un libro de investigación, Amado? Yo siempre, es decir, todos los libros anteriores fueron de investigación y siempre intentaron abordar temas, masonería, Opus Dei, colectividad judía, militares, los millonarios, en este caso el poder rosa, como muchas veces se ha dicho, etcétera, etcétera, que, es decir, hay un halo de misterio, muchas veces hay una cantidad de cosas de secretismo, etcétera, y en este caso concreto es un tema que, hablando de cómo somos como sociedad, yo creo que nos interpela, porque se ha avanzado mucho, pero el libro lo que hace es interpelar que todos esos avances
igual yo diría están en cuestión, pero no por el gobierno, por el cambio de gobierno y todas esas cosas, sino por nosotros mismos como sociedad, que tenemos muchas veces un doble discurso y que si bien se mejoró legislativamente o hay un cuerpo legislativo, es decir, hay leyes que protegen, defienden los derechos humanos, generan igualdad, etcétera. También lo políticamente correcto hoy es no discriminar, entonces si vos vas por la calle seguramente no se va a discriminar a una pareja que no sea heterosexual. Igual falta el último eslabón de la cadena, que es el más importante y más profundo, que es realmente que penetre todo esto en la educación de la gente, es decir, que sea una cosa natural, que vos sos heterosexual y, es decir, no sea un dato, ni que seas heterosexual ni que seas homosexual, y que no te pase, por ejemplo, como le ha pasado históricamente a quienes no han sido heterosexuales, que, por ejemplo, tengan miedo, vos no lo habrás sentido nunca, yo nunca lo sentí, miedo a que me descubran de que soy heterosexual y por eso quizás pierda el amor de mi padre o de mi madre o de un amigo o pierda un trabajo. Está bueno el quebrar esos estigmas, ¿no? De que lo que antes era una cuestión de que, bueno, a ver, vos sos esto, sos lo otro. El otro día yo veía en Punta del Este parejas gays de hombres, parejas gays de mujeres, andar de la mano, andar abrazados, y nadie los mira, nadie les dice nada, nadie les chifla, no le gritan de la otra esquina. Me encanta eso, porque eso es una sociedad madura, tolerante, que, a ver, es la diversidad. O sea, yo te respeto, sea cual sea tu elección. En tanto y en cuanto no me faltes el respeto a mí, obviamente, ¿no? Cada uno es libre de tomar su... Y está bueno que a través de libros, a través de entrevistas, a través de una cantidad de cosas, quebremos con esos estigmas de que mucha gente se mantiene en el closet por el impacto social, ¿no? Hoy, 2020, sigue siendo difícil todavía para mucha gente dar el paso porque en política, que es mi actividad, yo lo he visto, o sea, lo difícil que es salir para muchos políticos por una cantidad de miedos que pueden sentir de perder poder, de perder prestigio dentro de su colectividad, de perder votos. Pasa que vivimos en una sociedad que todavía estigmatiza y discrimina a el que es diferente, y ni que hablar si es por una condición homosexual, ¿no? O por una condición sexual, debí decir. Sin duda, sin duda. Y así como vos viste eso y es maravilloso, también esto es una interpelación a, ojo, que eso que se ve también tiene una parte, digamos, en penumbras, que es, yo lo pongo en el título en la bajada, de la clandestinidad a la sobreexposición. No es que yo creo que haya sobreexposición de gente no heterosexual, sino que antes no se veía porque no se animaba a mostrarse y ahora sí se muestra, pero hay gente que tiene una reacción, ¿no? Como, che, está lleno de gays ahora, es decir, ¿por qué los tengo que soportar? ¿Por qué me están invadiendo? Etcétera, etcétera. Eso también existe y coexiste en la sociedad uruguaya. Entonces, si habrá para trabajar en educación, porque al final el tema es la educación en valores, que no es de qué orientación sexual tiene una persona, sino qué valores tiene. Tal cual. Usted dijo una frase que bueno, después nos la va a explicar, ¿no? Sí. Pero decía, hay muchos legisladores que llevan una vida de gay tapado. Sí. ¿Y es real eso? Sí, porque claro. En algún momento dijo, no, esa frase la sacaron de contexto. No. Fue así. No, es decir, no la sacaron de contexto. Podrían haber puesto todo el párrafo en donde yo cuento el contexto en el cual digo la frase. La frase es cierta. Es decir, hay en el Parlamento, y yo tuve la posibilidad en esta investigación, y hay parte de eso en el libro, de conversar con compañeros, con colegas, legisladores, que son gays, pero llevan una doble vida. Es decir, ¿por qué? Y porque no se animan a salir del closet. Y por eso yo hoy te decía, es decir, no se animan a salir del closet por distintas razones, depende de cada uno de ellos. O sea, yo me reuní con 5 legisladores, ¿no? Y hubo un sexto que se me escapó, es decir, que no quiso reunirse al final. Es decir, y yo lo pongo en el libro y es el inicio del capítulo Los Tapados, ¿no? ¿Por qué? Porque el individuo, diputado él, al principio accede a la entrevista, pero después es como que le entra un pánico y no quiere acceder y
y me pone una cantidad de excusas que claramente son mentira, ¿no? Y yo cuento ahí, porque además lo veo en la televisión, entonces no está en Buenos Aires, que me dijo que estaba en Buenos Aires, etcétera, etcétera. ¿Para qué? No es para quemar a nadie, de hecho no está el nombre, pero sí para demostrar cómo todavía puede llegar a afectarle a una persona en el 2020, en el furor de la diversidad y una cantidad de cosas y la amplitud, el hecho de verse arrinconado con que alguien lo encare para hablar del tema, ¿no? Entonces, hay una cantidad, y yo conozco esos, debe haber más, porque si uno sigue el porcentaje, en todos los medios, en el Poder Judicial, en el Ejército, en la Policía, es decir, ha habido muchos avances, por suerte, digo, en el Ejército, es decir, si se descubría o si se sospechaba que un militar era gay, se buscaba la forma para que dejara de ser militar. No se le daba la baja por homosexual, se le daba la baja por mala conducta, por otra causal. En la policía, por suerte, se ha avanzado mucho. En el Ejército también, en el 2009 hubo un decreto que se le llamó el Decreto Rosa en su momento, desde el punto de vista periodístico, que por primera vez lo que habilitaba era justamente el ingreso a las escuelas militares, no importando la orientación sexual, porque antes estaba escrito que la orientación sexual importaba, es decir, no podías ingresar si eras homosexual. Entonces, yo a lo que voy es que esto, si bien ha avanzado mucho, merece una interpelación permanente y no merece creer de que por lo que se avanzó ya está. Sino que por eso falta lo más importante, que es que esto realmente permee hacia abajo, que esa discriminación solapada que está adentro de esa persona que va en el ómnibus o está en la plaza y dice en realidad yo, ¿por qué me tengo que estar fumando a estas dos mujeres o a estos dos hombres manifestándose su amor, ¿no? Lo razone y realmente trate de reconfigurarse en lo posible, en la medida de lo posible, ¿no? Hoy, por suerte, igual, en vez de, como hace 20 años o 30 años, gritarle un exabrupto, ¿ah? O en patota ir y darle una paliza, ¿ah? O alguna situación de esas muy desagradables, por suerte no pasa. ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto hoy, en el Uruguay de hoy, por suerte, es no discriminar. Pero el enano fascista ese convive en la sociedad uruguaya, está ahí. Y mirá que está en todos nosotros, o sea, nos puede salir reflejo en cualquier momento. Esto, yo me incluyo y acepto el desafío, de alguna manera en el libro, de mirarme al espejo con las imperfecciones de uno, ¿no? Que también tiene muchas veces que ver con lo generacional. Obviamente es mucho más difícil salir del closet para alguien que estuvo en el closet 50, 60 años que para alguien que está viviendo hoy con 18, 19 años esta época, por supuesto. Sin duda. Lo mismo pasa para alguien que se acostumbró durante toda la vida a que le dijeran que eso era normal, que eso no era lo natural, etcétera, etcétera. Bueno, le cuesta más ir de configurar aquella imagen en lo que realmente puede llegar digamos, a revisar y decir, no, en realidad yo estaba equivocado. Es decir, ¿por qué era anormal? Es decir, a mí me enseñaron esto, pero en realidad si me lo replanteo y lo razono y lo veo, o sea, yo por ejemplo, soy un convencido de que la base de la sociedad es la familia, ¿no? Ahora, la familia no preconstituida según hombre, mujer, hijos. No, la familia. Y la familia lo que tiene es una gran conexión que es el amor, ¿no? Sí, la familia puede ser una mujer con hijos, puede ser un hombre con hijos, puede ser una mujer con un hombre con hijos, puede ser una mujer y un hombre sin hijos, puede ser una mujer y una mujer con hijos, un hombre con hijos, es decir, pueden ser todas las variantes. Lo importante es que el núcleo, en ese núcleo haya amor, haya contención, haya valores. Uruguay ha sido destacado desde el punto de vista turístico por las campañas y el desarrollo que se ha hecho del turismo LGBT
como un país gay friendly, Sí. inclusive vienen muchos cruceros, hay eventos, es visto en el contexto internacional como un país amigable y es, además de ser un turismo de alto poder adquisitivo, es una señal de madurez como sociedad, de apertura, de decir, bueno, justamente todo lo que está señalando Fernando Amado, ¿no? De que somos tolerantes y lo admitimos, pero ¿somos como sociedad gay friendly? Bueno, esa es la gran pregunta inicial del libro y es que, como dice Fito Gali, ¿no? El conocido humorista y conductor. Sí, conductor de televisión. Depende. Es decir, como sociedad, en términos generales, cuando uno mira, y puede ser que seamos gay friendly, sí. Si es mi hijo, lo mato. O si es mi hija, Eso es lo que decimos como sociedad. Eso dice Fito Gali, ¿no? Es decir, caricaturizando fuertemente el choque que hay entre lo que como sociedad estamos en este momento capaces de haber avanzado, es decir, entender que sí, de que es todo, o sea, avanzar, evolucionar, pero por otro lado, si me toca a mí en carne propia, no sé, hay que ver. Por supuesto que esto es una generalización injusta y seguramente hay una cantidad de familias que logran asumirlo con la naturalidad que yo creo que sería deseable que todos asumiéramos esto que no tiene nada de raro, sino que es, digamos, que cada persona es libre de tener la orientación sexual que se le plazca, la identidad de género que se le plazca. Pero es cierto lo que tú decís en cuanto a que se ha trabajado fuertemente desde hace muchos años para tratar de que el Uruguay sea un destino turístico gay friendly, y lo es, sobre todo por la seguridad. Es decir, ¿por qué por la seguridad? Porque no nos olvidemos que el mundo, nosotros cuando hablamos del mundo, a veces nos olvidamos que hay medio mundo, más de 60 países, en donde las mujeres son todavía postergadas casi a la humillación y a vejámenes increíbles, donde ser homosexual es pasible de cadena perpetua, etcétera, etcétera. O sea, hay 60 y pico de países, otro mundo, en donde no se ha avanzado nada, sigue igual, tan atrasado y retrógrado y desagradable como todas estas décadas. Lo que ha avanzado, por suerte, es los países de la civilización occidental y cristiana que han ido abriendo camino, algunos con excepciones, pero en general, bueno, es cierto de que el Uruguay ha trabajado para tratar de atraer a ese público muy turístico, muy acaudalado, que deja mucha plata al Uruguay, que se ve atraído primero por la belleza de nuestro país, turística, y después por la seguridad legal que tiene, por la seguridad de que no va a ser pasible de ningún tipo de situación violenta en la calle, porque no le va a pasar. En el Brasil capaz que le pasa, sí, pero acá no. Entonces, bueno, evidentemente el Uruguay ha pasado a estar en los rankings del mundo como destino turístico gay friendly en el podio, sí. Fernando Amado va a presentar este libro, que lo tienen ustedes allí en imágenes, La máscara de la diversidad, de la clandestinidad a la sobreexposición. Este libro lo va a presentar hoy a las 9 de la noche en el colegio, en el IC, a las 20, perdón. 20 horas. A las 20 horas en el International College, allí en Avenida del Mar y Boulevard Artigas. Bueno, ¿están todos invitados? ¿Es entrada libre? Sí, 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 por supuesto. Y la idea además es que sea más... no monólogo, sino intercambio, ¿no? Claro, es un una tema charla en el con cual, el público. Claro, en el cual tienen que salir estas cosas. O sea, yo hablaba con un colega hoy más temprano tuyo y me contaba justamente cosas que están en el libro que tienen que ver con que mucha gente, el matrimonio igualitario lo que permitió no era solo el tema del amor. Muchas veces también tenía que ver con parejas que por los bienes, ¿no? Es decir, las cosas que construyeron una vida juntos, pasaron 50, 60 años juntos. Las familias los expulsaron, ¿tá? En su momento, hace 50 años, porque no toleraron de que sus hijos fueran gay, ¿no? Fueran homosexuales. Y resulta que cuando muere una de las personas, las familias sí van y
buscan toda la parte de los bienes, ¿no? Y dejan en la pobreza al compañero de toda la vida con el cual construyó de repente una casa, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, hay historias que salen de la gente, de la vida, que la idea de hoy es tratar de compartirlas y evolucionar y tratar de también sincerarnos como sociedad en la charla, ¿no?